La Antártida regresa a aviones tras 50 años de la tragedia, y en pantanos polacos hallan a una princesa 300 años mayor que su ataúd. En Grecia hallan pueblos donde el ADN es igual al de los espartanos, y en cuevas de América encuentran ropa hecha con tecnologías que creíamos modernas. Confiamos en los libros de texto, pero nuevos hallazgos revelan que el pasado fue más complejo y peligroso. Hoy veremos descubrimientos que hicieron que los científicos replantearan sus ideas sobre la humanidad. Hola, estás en el canal Kirtop. Fantasmas de hielo y el engaño cronológico. La Antártida no es solo un vuelo, es un enorme congelador que guarda secretos por décadas y después los revela a los investigadores. En 2025, el barco búlgaro Santos Cirilo y Metodio navegaba cerca de la isla Livingston con un objetivo científico, pero lo que halló el dron en Cabo Barnard Point volvió la expedición un misterio arqueológico. En la pantalla del monitor, entre la nieve, surgieron restos de duraluminio. Era un avión militar argentino desaparecido en 1976. Hace 50 años, esta aeronave realizaba una misión de reconocimiento, vigilando la navegación y los hielos. En un momento, la comunicación se perdió y la máquina simplemente se desvaneció en la niebla blanca. La Antártida lo absorbió por completo. Por 50 años, las familias de los pilotos vivieron en incertidumbre, hasta que el físico Oleg Vasiliev lanzó un dron. Lo interesante es otra cosa. Fragmentos del avión ya se habían encontrado antes, en 2024, pero solo ahora. Gracias a las tecnologías del año 2025, se logró localizar completamente el lugar del accidente. El metal se conservó intacto gracias al hielo, que detuvo el envejecimiento de la tragedia. Mientras la Antártida guarda sus archivos fielmente, Europa puede engañar a los científicos. Vayamos a Bagić, Polonia. En 1899 hallaron aquí a una princesa. En un pantano, dentro de un tronco de roble partido, encontraron el esqueleto de una mujer sobre piel de vaca. Había bronce, ámbar y vidrio. Los arqueólogos dijeron que era de la cultura Wilbark, siglo II. Durante un siglo se creyó esta versión hasta que en 2018 analizaron un diente con radiocarbono y comenzó el caos. El carbono 14 indicó que la mujer era del primer siglo antes de nuestra era, 300 años más antigua que su ataúd y adornos. La ciencia cuestionó cómo ella usó objetos inventados 300 años después de su muerte, viajes en el tiempo. No, el asunto fue más simple y dañino para la reputación de los laboratorios. Los científicos revisaron el ataúd. La dendrocronología, el conteo de los anillos del árbol, mostró que el roble fue talado en el año 120 de nuestra era. El ataúd no miente. ¿Por qué entonces mintió el análisis de radiocarbono? La dieta de la princesa era la causa. Comía tanto pescado y mariscos que su cuerpo absorbió carbono antiguo del océano. En ciencia, esto se llama efecto reservorio y puede envejecer una muestra hasta 1000 años. Además, la princesa era una trabajadora común. La osteoartrosis en los huesos indica que trabajó toda su vida sin descanso. Estos dos hallazgos, el avión y el esqueleto, nos muestran dos caras de la arqueología. Una, cuando el hielo guarda la verdad 50 años, y otra, cuando una simple comida de pescado engaña a los robots más costosos por 3 siglos. El secreto para sobrevivir en el infierno helado. Solemos pensar que los antiguos eran primitivos, pero hace 12.000 años en cuevas de Oregón resolvían problemas que hoy solo ingenieros pueden manejar. Arqueólogos hallaron fragmentos de ropa de piel de alce, la prenda de trabajo más antigua. Su existencia es la razón principal por la que nuestra especie sobrevivió. Hace 45.000 años, solo los humanos modernos se arriesgaron a vivir permanentemente al norte del paralelo 45 Sur. Esa es una zona de frío extremo donde la biodiversidad es casi nula. En esas condiciones, la ropa no es un accesorio, sino una tecnología. Científicos demostraron que en clima helado la ropa compleja y ajustada importa más que la comida, ya que el frío puede matarte en horas, pero sin comida sobrevives semanas. En Oregón eligieron bien el material. Usaban animales pequeños para trampas y solo alce para ropa, por su piel gruesa y gran aislamiento térmico. Los investigadores hallaron en las cuevas piel, fragmentos de cuerda, mecanismos complejos para atrapar conejos y herramientas de varias maderas. Era toda una industria. Las personas no solo sobrevivían, sino que creaban sistemas para dominar donde otras especies fallaban. Mientras unos lidiaban con el frío, en Francia otros revolucionaban el arte. En la cueva de Chauvet hallaron una imagen de oso de 32.000 años que asombra por su técnica. El artista usó 14 líneas y difuminado con los dedos o piel para dar volumen al animal. Es puro minimalismo, solo un par de trazos. Frente a nosotros hay un depredador vivo,
fuerte y poderoso. Los fragmentos de piel y el dibujo en Chauvet revelan dos aspectos de nuestro pasado. Por un lado, la precisión y tecnología que conquistó el norte. Por otro, el surgimiento del espíritu humano, cuando el cazador, en medio de la lucha por sobrevivir, hallaba tiempo para crear una obra maestra mundial. Calzado para la victoria eterna. Arqueólogos hallan objetos hechos para el triunfo en otro mundo, no para la vida. En 1922, Howard Carter descubrió miles de artefactos en la tumba de Tutankamón, pero entre decenas de pares de zapatos, uno destacaba especialmente. Son sandalias de cuero del año 1300. Antes de Cristo, talla 44 moderna. El valor no está en el tamaño, sino en lo representado en las plantillas. La suela bajo el pie del faraón muestra figuras de prisioneros atados. Son representantes de los 9 arcos, enemigos tradicionales del antiguo Egipto. Las sandalias son de madera, con chapa, cuero y lámina de oro. Los dedos y el talón muestran arcos, símbolos de pueblos hostiles. El artefacto tenía un significado simple y cruel. Cada paso de Tutankamón en el más allá debía aplastar a sus enemigos. Incluso su momia tenía fundas para los dedos y sandalias de oro puro. En ese mundo, el poder del gobernante se basaba en ejércitos y en una superioridad simbólica perpetua. ¿Dónde vivían los últimos espartanos? Imaginen un lugar en Europa que desapareció voluntariamente de la historia por 1500 años. La península de Mani, al sur de Grecia. Tierra dura, donde los acantilados del Taygeto caen al mar y los pueblos son como ciudadelas de combate. Durante siglos, los habitantes locales afirmaron ser descendientes directos de los espartanos, preservando la fe y la sangre de sus antepasados. Esto se consideraba una leyenda hasta que en 2025 genetistas de Oxford la analizaron con ADN. La intriga comenzó en el siglo IX. Constantino VII Porfirogéneta, emperador bizantino, relató en sus crónicas algo increíble. Decía que, aunque todos rezaban a Cristo desde hacía siglos, en Mani aún adoraban a los dioses olímpicos. Zeus, Atenea y Poseidón seguían presentes hasta finales del primer milenio. El emperador decía que estas personas no tenían nada en común con los eslavos de los Balcanes. Los llamaba helenos, término que entonces era casi un insulto y significaba pagano incorregible. Durante mucho tiempo, los científicos se preguntaron si esto era una exageración o si Mani realmente se había convertido en un santuario de la antigüedad. El estudio del ADN de los habitantes originarios de la península arrojó un resultado asombroso. Resultó que Mani es una verdadera isla genética que prácticamente no participó en los procesos demográficos de Europa durante los últimos 2000 años. Más del 80% de los hombres aquí tienen el haplogrupo JM172. Esa es la misma rama genética que predominaba en el sur de los Balcanes en la edad de bronce y de hierro. Mientras Grecia se volvía un crisol genético por guerras y migraciones, los maniotas mantuvieron intacto su código biológico. Su población es casi igual a la de los períodos clásico y romano. Científicos observan personas cuyos antepasados quizá construyeron templos para los olímpicos. La razón de tal aislamiento está en la geografía y la arquitectura única. Mani es una fortaleza natural. Incursionar aquí era suicida, pero las torres familiares eran clave para sobrevivir. En la península hay ciudadelas fortificadas de piedra gris con ventanas de aspillera. El mapa genético de la región coincidió perfectamente con el mapa de distribución de estas torres. Las familias que poseían la tierra hace 1000 años siguen estando aquí hoy en día. El análisis reveló que más de la mitad de los hombres del Mani profundo provienen de un solo ancestro del siglo VII d.C., época de gran caos. La peste, las incursiones árabes y la migración eslava. Los antepasados de los maniotas solo cerraron la puerta. Se pusieron a la defensiva, construyendo sus torres y protegiendo la pureza de su linaje. Al mismo tiempo, la línea de ADN materna resultó ser más diversa, lo que indica una estructura patriarcal muy estricta. Los hombres no dejaban sus montañas y las mujeres solo llegaban a las comunidades por matrimonios esporádicos. Mani demuestra que la antigüedad no fue destruida por los bárbaros, sino que se refugió en torres de piedra al extremo de Europa. Los últimos helenos permanecieron ahí. Todo este tiempo estuvieron en casa, resguardando el ADN de aquellos que alguna vez creyeron en el poder de los dioses olímpicos. La muerte de plomo del Imperio Romano. Existe una teoría hermosa y aterradora. El Imperio Romano cayó porque los romanos literalmente se bebieron a sí mismos hasta la muerte. Se decía que el plomo en las tuberías causaba infertilidad, demencia y parálisis en la élite. Con Calígula o Nerón parece creíble. En 2025 los científicos demostraron que el plomo no estaba relacionado.
La teoría del envenenamiento masivo se impulsó en los años 80. Se decía que el plomo se acumulaba en los aristócratas y causaba esos efectos, pero la realidad fue más práctica. En primer lugar, el agua en Roma era muy dura, con un alto contenido de calcio. Las tuberías se cubrían rápidamente con una gruesa capa de sarro de cal. Ese sarro funcionaba como un aislante perfecto que físicamente impedía que el plomo entrara en el agua. Vitruvio, arquitecto romano del siglo I a.C., recomendaba tuberías de barro por ser más baratas, no por temor a la muerte. Además, el agua corriente era un lujo. El 90% de Roma usaba agua de fuentes públicas y cisternas sin rastros de plomo. Si las tuberías mataran, primero desaparecería la élite, no todo el imperio. Sin embargo, los poderosos de Roma sí se envenenaban con plomo. La fuente estaba en las copas de vino. Los romanos amaban los jarabes dulces como la sapa y el de frutum, hechos de jugo de uva en calderas de plomo. El plomo endulzaba y conservaba la bebida. Este jarabe venenoso se añadía a todo: comida, salsas y vino. Esa era la verdadera bomba de plomo. Estudios de núcleos de hielo en el Ártico muestran que en la Roma antigua el plomo atmosférico era decenas de veces superior a lo normal por la extracción de plata. Incluso esas concentraciones apenas elevaban el plomo en sangre de los niños y podían bajar el coeficiente intelectual en 2 o 3 puntos, lo que es desagradable pero no mortal para el Estado. El Imperio Romano cayó por su economía y la desintegración del ejército, no por las tuberías. El plomo solo fue un detalle menor en su caída. Un banquete para los de espíritu fuerte. Si el acueducto romano no era tan peligroso, el menú de las antiguas civilizaciones puede horrorizar a una persona moderna. La dieta del pasado estaba determinada por la disponibilidad de recursos y la demostración de estatus. Uno de los principales manjares de la élite romana eran los lirones, roedores del tamaño de una rata. Los engordaban y luego los horneaban o freían con especias. Los historiadores señalan que para los romanos ricos este era un platillo de alta cocina, mientras que para los pobres egipcios los mismos roedores, después de las inundaciones y destrucciones del Nilo, se convertían en la única fuente de proteína. No menos extraño parece el garum, la salsa de pescado favorita de Roma. Se preparaba con las vísceras de anchoas de Cumbria, que fermentaban durante meses en tinas abiertas bajo los rayos del sol. El olor era tan intenso que las fábricas de garum estaban fuera de la ciudad, y en los banquetes del emperador servían alimentos exóticos como lenguas de pavo real, sesos de flamenco y cabezas de loro. Cuanto más difícil era obtener el ave, mayor era el estatus de quien la comía. Esta tradición de comer criaturas extrañas continuó hasta la Edad Media. En Inglaterra, el lujo se representaba con un pastel hecho de lamprea, un parásito con boca de ventosa parecido a una serpiente. La nobleza adoraba tanto este manjar que, según la leyenda, el rey Enrique I murió precisamente por comer en exceso sus pasteles favoritos. La historia alimentaria muestra que lo que ahora vemos repugnante antes fue símbolo de poder, salud y estatus. Los valores culinarios cambian, pero los banquetes de roedores y parásitos permanecen en la historia. El oro de los inmortales y el escudo de jade antiguo no solo eran moneda, sino la carne de los dioses, que daba estatus al dueño en el mundo de los muertos. En 2025, arqueólogos en Panamá abrieron una tumba en el Parque El Caño, que sorprendió a los investigadores. Este es el entierro de un jefe de élite, fechado en el año 800 después de Cristo. Dentro no había solo adornos, sino un verdadero arsenal de poder hecho de oro puro. En un pozo profundo, arqueólogos hallaron grandes brazaletes, placas pectorales y adornos de oro, sorprendiendo a los científicos su diseño más que el valor del metal. En el oro hay murciélagos y cocodrilos, guías feroces al más allá. El trabajo del metal muestra que los artesanos de Panamá dominaban técnicas complejas siglos antes de los europeos. No era una aldea aislada, sino un centro dinástico donde el oro demostraba poder. Pero mientras que en Panamá los gobernantes apostaban por el brillo del metal, en Guatemala los líderes mayas creían en la magia de la piedra eterna. En la tumba del fundador de una de las grandes dinastías, los arqueólogos encontraron la máscara de Tecapchac. Está hecha de cientos de piezas de mosaico de jade. Para los mayas, el jade era más valioso que el oro. Simbolizaba vida y aliento eterno. La máscara era un escudo para el alma. Se ponía en el rostro del rey muerto para protegerlo de la descomposición y mostrar su estatus divino ante los antepasados. Cada detalle de la máscara, desde los ojos de nácar hasta las incrustaciones de conchas marinas, es un mensaje claro. Esta persona sigue siendo gobernante, incluso en el reino de la muerte. El poder a veces necesitaba oro y propaganda. Cuando Darío I conquistó Egipto hace 2500 años, tuvo problemas de legitimidad, ya que los egipcios odiaban a los invasores. Entonces Darío hizo una jugada maestra en la política.
ordenó que lo representaran en los relieves con la vestimenta tradicional de un faraón egipcio. El gobernante persa usaba coronas egipcias y se proclamaba favorito del dios Amón, mostrando que Darío sabía que los símbolos son más poderosos que las espadas. Al adoptar la imagen de un faraón, pasaba de ocupante a heredero de los dioses para la gente local. Ejemplo antiguo de poder blando, imagen y arte usados para gobernar territorios extensos. Estos hallazgos, como los cocodrilos de oro de Panamá, la máscara de jade y el rey persa con corona de faraón, revelan una verdad. Los antiguos gobernantes acumulaban riquezas y forjaban su imagen con materiales duraderos. Creían que el oro, la piedra y el símbolo adecuado podían burlar al tiempo y dejarlos al frente de la historia para siempre. La cabeza dorada de un dios y 3 rostros de la muerte. En la antigua ciudad egipcia de Hieracómpolis, que mucho antes de la construcción de las grandes pirámides fue un centro religioso del país, los investigadores hicieron un descubrimiento que aún hoy está envuelto en misticismo. Bajo el piso del salón principal del templo de Horus se halló una cabeza dorada de halcón, obra maestra del imperio antiguo de hace más de 4000 años. Horus, señor del sol y protector del poder real, siempre era representado con lujo, pero este artefacto es único. La cabeza es de oro puro y sus ojos tienen incrustaciones de obsidiana, un vidrio volcánico negro. Este rostro crea la ilusión inquietante de una mirada viva. La obsidiana refleja la luz y parece que la deidad te observa desde siglos atrás. Científicos creen que la cabeza fue ocultada bajo el templo durante una renovación ritual o en tiempos de peligro. Actualmente este halcón de oro está en el Museo de El Cairo, y es una de las pocas figuras de dioses en metales preciosos que sobreviven de esa época. Es la encarnación física de la creencia de que los dioses están presentes en sus templos, vigilando el orden humano. Mientras los egipcios reflejaban la grandeza divina, en México antiguo el arte explicaba la vida real, cruel e inevitable. Arqueólogos hallaron una singular pieza azteca de terracota, fechada alrededor del 1300 a.C., 3 rostros encajados simbolizan el ciclo infinito de la existencia humana. La escultura impresiona por su filosofía. Un anciano desdentado, representado por 2 mitades, parece encerrar el rostro de un joven en el centro, y toda esta composición está enmarcada por el rostro inmóvil de un difunto. Para los aztecas, la muerte no era el final ni una tragedia, sino una etapa necesaria para la renovación eterna del mundo. La vejez le da paso a la juventud y la muerte vigila sus procesos, cerrando el círculo. Estos 2 hallazgos, el halcón de oro de Egipto y 3 rostros de barro de México, muestran cuán diferente veían la eternidad nuestros antepasados. Para algunos, la eternidad era el oro inmutable y la mirada divina. Para otros, la infinita sucesión de máscaras de vida y muerte. Ambos artefactos se crearon para hacernos reflexionar sobre nuestro lugar en este grandioso espectáculo de la historia. El rastro sangriento y las megaestructuras del desierto. La arqueología es como investigar un asesinato masivo cuyo plazo prescribió hace milenios. En Serbia, en el lugar llamado Gomolava, los científicos abrieron una fosa poco profunda y descubrieron una verdadera pesadilla: los restos de 77 personas apilados en un montón. Se pensó primero en una epidemia o hambruna, pero al limpiar los huesos, los bioarqueólogos descartaron la enfermedad. Más de la mitad de los fallecidos eran niños de 1 a 12 años, y la mayoría de los adultos, mujeres. Todos tenían heridas sin cicatrizar en la nuca y cráneo. No fue una pelea justa. Mataban a las personas por la espalda al huir. El análisis genético reveló más misterios. Solo 3 de las 77 eran familiares, una madre y 2 hijas. Todos los demás eran extraños y crecieron en distintas regiones. No fue solo una limpieza de aldea, sino una caza de grupos demográficos durante el caos político del siglo IX a.C., una ejecución masiva cuya causa quedó oculta 3000 años. En Serbia hay crueldad humana, pero en África arqueólogos hallan huellas de una locura aún mayor. Muchos conocen las pirámides de Egipto, pero pocos saben que en Sudán hay el doble. El desierto de Nubia conserva el legado de los faraones negros de Kush, que dominaron territorios desde el delta del Nilo hasta Yartum. En Meroe hay más de 250 pirámides más pequeñas que las egipcias, de 6 a 30 metros, pero con arquitectura única. Tienen bases pequeñas y paredes muy empinadas de 70 grados. Los cushitas las construyeron cuando Egipto ya había dejado esta práctica por una crisis económica. Las cámaras funerarias aquí tenían oro, vidrio griego y cerámica romana, mostrando que las pirámides de Sudán fueron un centro de comercio mundial hasta que guerras civiles y arena las borraron del mapa.
Sin embargo, incluso las ambiciones de los faraones tenían un límite, y eso se puede ver en Asuán. Allí, en las canteras de granito, yace un obelisco inacabado, el monolito más grande que el ser humano haya intentado levantar alguna vez. De haberse completado, este gigante habría alcanzado 42 metros y 1.200 toneladas. Eso equivale a 3 Boeing 747 llenos, tallados de un solo bloque de roca. Los científicos creen que supervisó el proyecto la faraona Hatshepsut. Miles de trabajadores golpearon granito con esferas de dolerita durante años, liberando al gigante centímetro a centímetro hasta que todo colapsó. Cuando el obelisco estaba casi listo para separarse de la roca, apareció una grieta en la piedra. El enorme esfuerzo fue anulado por un solo error de la naturaleza. Los constructores abandonaron sus herramientas, dejándonos un plano único de tecnologías antiguas. Aún se ven las marcas de cuñas y líneas guía en la superficie, mostrando cómo los egipcios vencerían la gravedad. El obelisco quedó acostado en su cuna de piedra, un símbolo de la ambición, que resultó ser más fuerte que las capacidades incluso de los más grandes constructores de la antigüedad. La espada en piel de castor. A veces, las armas cuentan más sobre la política que cualquier crónica. En un cementerio antiguo de Kent, Inglaterra, arqueólogos hallaron una espada del siglo VI notablemente bien conservada. No es solo un pedazo de hierro oxidado, sino un símbolo de poder absoluto que se transmitía de generación en generación. La empuñadura de la espada está cubierta de plata y dorado, pero lo más valioso estaba oculto en la hoja. Allí están grabadas unas runas misteriosas, un conocimiento sagrado que en aquellos tiempos solo estaba disponible para la élite. Lo que hace única a la espada son los detalles que suelen pudrirse en siglos. Investigadores hallaron fragmentos de la vaina de madera y cuero forrada internamente con piel de castor. Ese lujo, excesivo incluso para reyes, muestra el gran estatus del dueño. Hallaron junto al guerrero un colgante de oro con un dragón, reliquia familiar que conecta la Gran Bretaña de esa época con Escandinavia y los reinos francos. La profesora Alice Roberts, que ha visto cientos de artefactos, admitió que jamás había visto una espada en tan perfecto estado. Este hallazgo prueba que la Alta Edad Media no fue oscura ni pobre, sino una era de guerreros alfabetizados, política compleja y conexiones europeas. De 200 tumbas en este cementerio, solo 12 han sido investigadas, por lo que los principales símbolos de poder siguen ocultos en Kent. Tesoros bajo los pies de los arqueólogos. A veces, para encontrar tesoros, no es necesario organizar expediciones a la selva o al desierto. Solo hay que mirar detrás de una estatua de piedra por la que han pasado turistas durante años. En Vietnam, arqueólogos hicieron un descubrimiento en la antigua ciudadela de la dinastía Ho que transformó la visión del lujo imperial. La ciudadela, edificada en 1397 con enormes bloques de piedra, es un sitio UNESCO. El secreto principal estaba tras 2 dragones de piedra sin cabeza en el centro del complejo, donde hallaron decenas de artefactos extremadamente raros. Adorno de terracota dorado con forma de hoja de bodhi, símbolo de la iluminación budista y ejemplo de híbrido ideológico único. En cada una aparece un dragón, símbolo del poder imperial absoluto. Estos hallazgos permitieron a los científicos lograr lo que no se había conseguido en décadas: ubicar exactamente el salón principal de la antigua capital de Tai-Do. El esmalte dorado sobre la arcilla cocida se ha conservado tan perfectamente que parece como si los artesanos hubieran terminado el trabajo apenas ayer. Para Vietnam, esto no es solo oro. Este es el mapa de una capital perdida que duró solo 9 años, pero su huella perduró siglos. Mientras en Vietnam buscaban rastros de emperadores, en la isla de Man, Ronald Lucas, un veterano buscador, demostró que la suerte es para los pacientes. En la primavera de 2025, tras 50 años usando detectores de metales, él recibió una señal que marcó el auge de su carrera. Se halló un fragmento de brazalete de oro vikingo que era más que una joya. Era una herramienta financiera de hace 1000 años. La pulsera de 27 gramos está tejida con 8 hilos de oro, es de la más alta calidad y data aproximadamente de entre el año 1000 y el 1100 después de Cristo. Lo más interesante de este hallazgo son las huellas de cortes. En la época vikinga, el oro no solo era un símbolo de estatus, sino también una moneda en el bolsillo. Si un guerrero necesitaba pagar por algún producto, simplemente cortaba un pedazo de su pulsera. Este hallazgo confirma la teoría de la doble economía en la isla de Man, donde coexistían monedas acuñadas y oro por peso. ¿Por qué este fragmento terminó en la tierra? Si fue una ofrenda a los dioses o un tesoro oculto, seguirá siendo un misterio. Desde mayo de 2025, este oro emparejado es el orgullo del Museo de Man. Sin embargo, el hallazgo más irónico de la arqueología ocurrió en el centro de Moscú. En las cámaras de Averky Kirillov, en el malecón de Bersenevskaya, hallaron un gran tesoro de monedas de plata
llamadas escamas de los siglos XVI y XVII. La ironía es que precisamente en este edificio, durante 150 años, se encontraba la Sociedad Arqueológica de Moscú. Durante años, decenas de destacados científicos debatieron aquí el destino de civilizaciones antiguas. Escribían tesis y organizaban simposios sin imaginar que bajo la sala de conferencias había una fortuna, un tesoro de unas 20,000 monedas, escondido en un recipiente que se conservó en perfecto estado. La plata estaba escondida bajo el piso de las habitaciones residenciales del segundo piso. La magnitud del hallazgo es comparable con los legendarios tesoros de Sariadiev. La historia del terreno parece un thriller criminal. Primero fue de los Beklemichev, pero tras la ejecución del dueño en 1525, pasó al Tesoro Real y luego a los Kirillov. Por lo visto, las 20,000 monedas de plata eran la fondos secretos personal del dueño de la hacienda, escondida en caso de desgracia o golpe de estado. Cosas que confundirán a una persona moderna. La arqueología no es solo oro y huesos. A veces son objetos que nos hacen preguntar si la gente realmente se le ocurrió eso. Los objetos cotidianos revelan más sobre los hábitos extraños del pasado que las crónicas, y uno de estos hallazgos suele causar repulsión hoy en día. Hace 100 años esto era el lujo máximo. Una cartera vintage en forma de rata, creada por Paul Frey para abogados destacados de Francia, de las casas de joyería a finales del siglo XIX y principios del XX. En la época de la estética tardo-victoriana y eduardiana temprana, estos objetos se consideraban la máxima expresión de la elegancia. Los joyeros de esa época adoraban el naturalismo. Paul Frey creaba carteras no solo en forma de ratas, sino también en forma de cerditos o conejos. Hoy en día, estos objetos son una gran rareza. En ese mundo, la diferencia entre un animal disecado y un accesorio lujoso casi no existía. Imaginen a una dama elegante sacando monedas de una rata dorada. Esto parece escena de película para alguien contemporáneo. Para la élite de los años 1900, esto solo era un toque encantador en su imagen. Si una cartera de rata es por gusto, los libros medievales eran por necesidad en un mundo sin lectores electrónicos. Cuando los encuadernadores querían librar al lector de peso extra en su bolso, recurrían a un truco llamado 2 a 2. Del francés, esto se traduce como espalda con espalda. Son dos libros separados unidos en un solo tomo de manera que comparten la contraportada. Si pones ese volumen en un estante, un lomo queda hacia afuera y el otro hacia el fondo. El Nuevo Testamento y el Salterio solían encuadernarse así. Había una versión Ted Beige, donde el segundo libro iba al revés. Al acabar una historia, solo girabas el tomo y leías la otra. Esta extraña tradición resurgió a mediados del siglo XX en ediciones estadounidenses de ciencia ficción. Los dispositivos médicos antiguos también eran extraños. En la década de 1820, las personas con problemas de audición usaban trompetas auditivas que no eran discretas. A inicios del siglo XIX era un objeto elegante de plata dorada, latón o cobre. Los diseñadores disfrazaban los dispositivos acústicos de instrumentos o flores. En reuniones, alguien podía parecer que sostenía un capullo de plata o un pequeño trombón junto al oído. En ese mundo, la tecnología se disfrazaba de arte para ocultar defectos, aunque a veces los objetos antiguos nos observan. En Frankfurt, Alemania, se encontró un recipiente romano único del siglo II d.C., una urna facial. Es una jarra de cerámica en forma de rostro humano, con rasgos inquietantemente realistas. Se debate por qué los romanos en provincias germánicas usaban vasijas con forma de máscara. Algunos piensan que eran para cenizas. Algunos creen que eran vasijas rituales donde la ofrenda adquiría un rostro. Al ver una urna así, parece que el objeto te observa. Estos hallazgos, como la rata monedero y el rostro de arcilla, muestran la ilimitada imaginación humana. Nuestros antepasados convertían lo cotidiano en algo de otro mundo. La llave a los archivos de la humanidad. Solemos creer que la historia inició con la escritura en Mesopotamia hace unos 5,000 años, pero nuevos hallazgos demuestran lo contrario. La humanidad intentó transmitir información mucho antes. Investigadores alemanes analizaron cientos de artefactos de la cultura auriñaciense y hallaron un sistema de símbolos de 40,000 años. No son solo dibujos de animales, sino secuencias de puntos, cruces y signos en B tallados en huesos de mamut y flautas. Algoritmos informáticos mostraron que estos signos no son aleatorios y tienen 15% más información que la decoración común. Este sistema fue estable por 10,000 años. El conocimiento se pasaba de generación en generación
mucho antes de las primeras ciudades. Fue la primera red social de la historia y permitió intercambiar información en la era glacial. Aunque esta tradición ya no existe, fue la base de la civilización. La conexión entre antiguos pueblos también se ve en un descubrimiento en el sureste de Polonia. En 2011, al construir una autopista cerca de Yaroslav, arqueólogos hallaron una pintadera de arcilla, sello de 2500 años usado para imprimir patrones en tela o cuero. Lo extraño es que estos objetos son típicos de la gran llanura húngara, no de Polonia. La pintadera de Nenavica es piramidal, tiene el mango roto y un patrón geométrico en la base. Científicos hallaron que se usaba en la técnica de teñido por reserva. Se usaba un sello con cera o resina sobre la tela antes de teñirla. Esto prueba que la edad de hierro no fue solo de tribus aisladas. El sureste de Polonia era parte de una gran red comercial que movía mercancías y tecnologías de diseño a lo largo de miles de kilómetros. ¿Cómo sabemos las fechas exactas de estos eventos? La respuesta se halló el 27 de febrero de 1940 en un laboratorio de la Universidad de California. Martin Kamen y Samuel Rubin hicieron un experimento en un ciclotrón, uno de los primeros aceleradores de partículas. Bombardearon grafito con deuterio y hallaron el isótopo carbono 14. Los científicos creían que solo duraba una fracción de segundo, pero su semidesintegración es de 5730 años. Este hallazgo fue una máquina del tiempo para la arqueología. En 1949, Willard Libby demostró que midiendo la radiación en restos orgánicos, se puede saber con precisión de hasta una década cuándo vivió alguien o creció un árbol. Por este trabajo, él recibió el Nobel y los historiadores una herramienta infalible. El carbono 14 permite mirar hasta 50.000 años atrás, haciendo de cada esqueleto o tela un cronómetro preciso. Los secretos bajo nuestros pies nunca terminan. Mientras veías este video, arqueólogos en el desierto o bajo un edificio antiguo ya limpian otro objeto que mañana podría ser una sensación mundial. La historia real siempre resulta más interesante que la ficción. Cuéntanos qué hallazgo te pareció más increíble y nos vemos en el próximo episodio. Gracias y hasta luego.